Hola a todos, sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión voy a utilizar material visto en un video anterior, que por acá se ve en el fondo. Es un video que subí hace algunos días acerca de los vectores unitarios. Por ahí revisen el link para aquellos que no estén familiarizados con el concepto de vectores unitarios. Y ahora voy a utilizar la idea del vector unitario para explicar la ley de Coulomb en forma vectorial y además hacer un ejemplo muy simple para que veamos cómo funciona. Entonces, permítanme mostrarles una presentación que he preparado acerca de este tema. Vamos a ver la ley de Coulomb en forma vectorial. Empecemos colocando una partícula puntual a la que le voy a llamar Q1, una segunda partícula puntual a la que le voy a denominar Q2. Y he colocado esta línea para indicar que la fuerza eléctrica es un vector que debe quedar sobre esta línea. Vamos a dejar que la manita seleccione una de las cargas lanzando un dardo. Bueno, ha sido la Q1, esa es la que ha seleccionado. Así que lo que vamos a calcular es la fuerza que siente Q1 debido a la otra carga que es Q2. Para empezar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir un vector que vaya, y esto es importante, de la carga que ejerce la fuerza hacia la carga que seleccionamos. La carga que seleccionamos fue Q1, y por lo tanto quien ejerce la fuerza sobre Q1 es Q2. Así que debo trazar un vector de Q2 hacia Q1. A ese vector le voy a llamar el vector R, y evidentemente la magnitud, norma o módulo de este vector sería la distancia entre las cargas. La distancia entre las cargas sería entonces la norma de este vector. Queremos saber entonces, como ya dijimos, la fuerza que siente Q1, y a esa le vamos a denominar F12. Aquí estoy suponiendo que es una fuerza de repulsión. Q1 experimentaría una repulsión debido a Q2 y a eso le vamos a llamar F12. ¿Cómo vamos a determinar este vector? Bueno, empecemos por su magnitud. Recordemos que la magnitud se determina por la ley de Coulomb. Aquí tenemos la magnitud del vector, es la constante K, Q1, Q2 entre distancia al cuadrado, recordando que la magnitud de R es la distancia entre las cargas. Aquí vamos a hacer una observación. Normalmente colocábamos valor absoluto cuando resolvíamos los problemas de esta forma. En esta ocasión no voy a poner el valor absoluto, ya que la forma vectorial, como veremos, no lleva valor absoluto en las cargas. Faltaría la dirección y sentido. Este vector tiene la misma dirección y sentido que nuestro vector R. Por lo tanto, voy a tomar la dirección y sentido de este vector R, y eso justamente ya lo vimos en un video anterior, se hace a través del vector unitario al que yo le denomino R gorrito. R gorrito, que es este vector, tiene la misma dirección y sentido que el vector R. Y por lo tanto la fuerza tendrá también la misma dirección y sentido. Así que ya tenemos la dirección y sentido de la fuerza dada por este vector unitario R. Así que ahora ya vamos a juntar las tres características para que podamos expresar la fuerza en forma vectorial. La fuerza es la magnitud y la dirección y sentido por R gorrito. Si sustituimos estas expresiones, quedamos que entonces la fuerza es K, Q1, Q2 entre la magnitud de R al cuadrado por el vector unitario que es el vector R dividido entre su propia norma. Así quedaría ya la fuerza de Coulomb. Aquí podemos todavía simplificar un poco. Observamos en el denominador esta magnitud de R cuadrada y otra vez tenemos magnitud de R por acá. Así que lo podemos poner como magnitud de R al cubo. Y entonces la fórmula de Coulomb ya para obtener la fuerza en componentes cartesianas es K, Q1, Q2 entre la magnitud de R al cubo multiplicado por el vector R. También observen que ya no hay valor absoluto en esta expresión. Por lo tanto, a esto yo le voy a llamar la forma vectorial de la ley de Coulomb. Veamos un ejemplo. Dice lo siguiente: determine la fuerza sobre Q1. Tenemos acá un sistema de coordenadas en metros. Una carga Q1 de 3 microcoulombs positiva en el origen. Y otra carga de 8 microcoulombs, también positiva, en las coordenadas 2,3. Y el texto dice que queremos saber la fuerza que experimenta Q1.
Entonces, digamos, aquí ya hemos seleccionado. Queremos saber qué es lo que siente Q1. Para saber, debemos colocar una línea que pase por las dos cargas. Sería esta línea que he trazado aquí. Y por lo tanto, la fuerza, que en este caso sería de repulsión, ya que ambas cargas tienen el mismo signo, quedaría a lo largo de esta línea. Entonces, la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2 sería este vector al que le he denominado F12. ¿Cómo vamos a determinar esta fuerza? Vamos a hacerlo de dos maneras. La primera, a lo que muchos le llaman el método escalar. Se le llama el método escalar porque primero se calcula la magnitud. Teniendo la magnitud, se recurre a trigonometría para obtener las componentes cartesianas. Al final, aunque diga método escalar, terminamos trabajando con vectores. ¿Cómo obtenemos entonces esa fuerza? Primero su magnitud, dada por la ley de Coulomb, como la hemos estado trabajando. Recordemos K, Q1, Q2, entre la distancia que ahora es la magnitud del vector que conecta las dos cargas al cuadrado. Y además, noten que evidentemente nada más estoy obteniendo la magnitud. Es por eso que debe llevar valor absoluto, aunque en este ejemplo pues las dos cargas son positivas y no sería necesario poner el valor absoluto. ¿Qué vamos a hacer? Necesito la distancia entre las cargas, y la distancia entre las cargas la podemos obtener con este triángulo rectángulo. La distancia sería la hipotenusa en este triángulo, dado que conocemos los dos catetos. Este lado de abajo mide 2 metros, el otro mide 3 metros, podemos determinar entonces la distancia, que sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada, y eso es igual a la raíz cuadrada de 13. Obviamente las unidades serían metro. No he puesto las unidades aquí en los números para que no ocupe tanto espacio, pero ya por eso en los ejes he indicado que todo está en metros. No es necesario que calculemos la raíz cuadrada de 13 porque la voy a sustituir directamente en la fórmula. Si sustituimos, tenemos la constante K, la primera carga, la segunda carga y la distancia, que es raíz de 13 al cuadrado. Las unidades de todas estas cantidades deben dar como resultado Newton. Ahí ustedes deben verificar con su calculadora cuál es el resultado, porque evidentemente, como en los programas de cocina, ya tengo el resultado. El resultado es 16.6 milinewtons. Esto nada más es la magnitud. El problema dice determina la fuerza. Yo siempre insisto, esto no es la fuerza, es la magnitud de la fuerza. La fuerza es este vector y lo podemos expresar de diferentes formas, aunque en este curso prácticamente hemos trabajado siempre en forma cartesiana. Entonces necesito las componentes cartesianas de este vector. Sabemos que aunque es un vector fuerza, podemos pensar como si fuera desplazamiento. ¿Cómo podemos llegar del origen, que es donde empieza el vector, a donde termina? Si nos movemos únicamente sobre los ejes X y Y. Bueno, las componentes serían, por ejemplo, primero hacia la izquierda, esa sería la componente en X, y una vez que llegamos a este punto hay que moverse hacia abajo, esa sería la componente en Y. Esas son las componentes de nuestro vector. Se ha formado un triángulo rectángulo, del cual conocemos la hipotenusa, 16.6 milinewtons, la magnitud del vector, y para conocer los otros lados necesitamos este ángulo que está aquí, al que le vamos a llamar θ. Sin embargo, es un ángulo que no tenemos. Para ello vamos a recurrir a argumentos de geometría. Dado que este triángulo que tenemos es semejante al otro triángulo que tenemos del lado derecho, quiere decir que ese ángulo θ debe ser igual a este ángulo θ. Con el triángulo que tenemos acá sí se puede determinar θ, ya que la tangente de θ sería cateto opuesto, es decir, este lado que está enfrente, 3 metros, dividido entre cateto adyacente, 2 metros. De esa forma, tenemos que la tangente de θ es 3 metros entre 2 metros. Hacemos la división, observen que las unidades aquí se eliminan, y con la tangente inversa determinaríamos el ángulo con un valor de 56.31. Si ya tenemos el ángulo, entonces regresamos ahora a este triángulo donde está mi fuerza, y podemos sacar la componente en X notando que es el cateto adyacente. El cateto adyacente se determina con la función coseno. Por lo tanto sería la hipotenusa, que es 16.6 milinewtons por coseno de θ.
Si hacemos esa operación, sustituyendo el valor de θ que acabamos de calcular, se obtiene un valor de 9.20 milinewtons. No olvidar que cuando yo hago esto, estoy calculando nada más la magnitud de esta componente. Al final, obviamente, debo escribir de manera correcta hacia dónde va esta componente. Tenemos la otra componente que es el cateto opuesto y entonces esa determina usando la magnitud del vector por el seno del ángulo. Si hacemos esa operación, claro que ya sabemos el ángulo, obtenemos un valor de 13.8 milímetros. Así, este vector sería 9.20 milinewtons hacia la izquierda, esto es hacia menos i, y 13.8 milinewtons hacia abajo, hacia menos j. ¿Está bien? Tal y como lo voy a escribir aquí, menos 9.20 i menos 13.8 j milinewton. Esa sería la fuerza que está experimentando mi carga Q1 debido a mi carga Q2. Vamos a volver a resolver el problema ahora con lo que le llamamos el método vectorial. ¿En qué consiste el método vectorial? Pues utilizando la ecuación que obtuvimos hace algunos minutos, que decía que ya la fuerza en componentes cartesianas sería K, Q1, Q2, sin valor absoluto. La distancia entre las cargas al cubo, noten que aquí va al cubo, mientras que cuando únicamente calculamos la magnitud va al cuadrado, pero aquí debe ir al cubo, multiplicado por el vector R. Y ahora debemos recordar por definición cómo es el vector R. El vector R es un vector que va de la carga que ejerce la fuerza hacia la carga que seleccionamos. En este caso, la que seleccionamos fue Q1. Quien ejerce la fuerza es Q2. Por lo tanto, el vector debe ir de Q2 hacia Q1. Ese sería nuestro vector R. Este vector, ojo que no es la distancia, sino ahora es un vector, lo debemos expresar en componentes cartesianas. No necesariamente tienen que ser componentes cartesianas, pero son la forma en la que hemos estado trabajando, así que lo vamos a hacer en componentes cartesianas. ¿Cómo le hacemos? Si yo estoy donde inicia el vector y quiero llegar a donde termina, bueno, para hacer ese recorrido avanzaríamos 2 metros a la izquierda, es decir, menos 2i, y luego 3 metros hacia abajo, es decir, menos 3j. Esas serían las componentes de nuestro vector R. Menos 2i menos 3j en metros. La magnitud de este vector, pues es simplemente la distancia entre las dos cargas, que ya la hemos calculado y es la raíz de 13. Entonces, ya tenemos la magnitud del vector, que es raíz de 13 metros. Con esta información, lo único que debemos hacer es sustituir en la ecuación en forma vectorial. Observen que ya vamos a obtener la fuerza en componentes cartesianas, insisto. ¿Y cómo sería? La constante K, la carga 1, la carga 2, la raíz de 13 al cubo, y todo eso debe ir multiplicado por el vector R, que es menos 2i menos 3j. Recuerden que aquí va el vector R una vez que ya pusimos las demás cantidades. Evidentemente, las unidades de todo esto es newton. Ahora vamos a hacer con nuestra calculadora esta operación, que es este coeficiente que tenemos, 9 por 10 a la 9, carga 1, carga 2 y la distancia al cubo. Si lo hacemos, vamos a obtener un valor de 4.602 por 10 a la menos 3, solamente que no puse por 10 a la menos 3, ya que aquí he puesto ahora milinewton. Observen que no estaba milinewton acá, y acá ya aparece milinewton, y es porque esta cantidad va a quedar por 10 a la menos 3. El vector R, menos 2i menos 3j. Ya para concluir, voy a multiplicar este factor, que voy a ignorar el 2 y solamente voy a dejar el 4.6. 4.6 por menos 2 y 4.6 por menos 3. Así ya la fuerza me queda menos 9.20i menos 13.8 j milinewtons. Observamos que hemos obtenido el mismo resultado que con el método escalar. Sin embargo, si somos cuidadosos, notamos que esta segunda manera de hacerlo fue más rápido y un poco más simple. ¿Por qué? Porque esta segunda forma no necesité el ángulo, no necesité determinar las componentes por trigonometría, ya que obtuve directamente la fuerza en componentes cartesianas.
Esto va a ser muy útil, sobre todo en aquellos problemas donde tengamos cargas eléctricas puntuales y que además conozcamos las coordenadas donde se encuentran, como era en este ejemplo. Por lo tanto, de aquí en adelante voy a tratar de aplicar el método vectorial en la mayoría de los problemas. En un video que veremos más adelante, resolveremos problemas un poco más complejos utilizando esta forma del método vectorial. No me queda más que decirles que se suscriban al canal, que compartan esto con otros estudiantes que estén usando la asignatura y cualquier duda o comentario pues pónganlo aquí abajo. Nos vemos, cuídense, no salgan a la calle, hay coronavirus.